conveniencia, misterio. ¿Qué es el terrorismo? Dinero, poder, lavado cerebral. ¿Qué monstruo es? ¿Qué monstruos son? ¿Por qué a veces es terrorismo puro y por qué a veces es locura solitaria? El terrorismo es callarse la voz en unos casos y alzarla en otros. ¿Qué es terrorismo? Negocios, odio, manipulación. ¿Es real o es mentira? Hablamos hoy del ataque a la base aérea de la Armada de los Estados Unidos. ¿Y sabe cuál es el verdadero problema? Que los que sufren, como siempre, son los que no saben los secretos. El pueblo o los soldados que están muy abajo. Porque los de arriba, si no es que se divierten, por lo menos sí lo saben. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. El asesino era Mohamed al-Sharani, piloto de la Fuerza Aérea de Arabia Saudí gobernada por los Al Saud. El asesino estudiaba en esta base. Era un militar que lo envió a Arabia Saudí para aprender a volar. El 6 de diciembre tomó su pistola Glock de 9 milímetros y mató a 3 marines estadounidenses de la base. Hirió a 8 personas más y luego fue abatido por la seguridad. Antes de morir deja un mensaje cifrado en septiembre que decía: la cuenta ha comenzado, apunta la investigación. Y en Twitter también atacaba a Estados Unidos. Estoy en contra del mal y de Estados Unidos, que en su conjunto se ha transformado en una nación del mal. No estoy en contra de ustedes simplemente porque son estadounidenses. Los odio porque cada día apoyan, financian y cometen crímenes no solo contra musulmanes, sino también contra la humanidad. Inmediatamente, muchos sectores en Estados Unidos le exigen a Trump que califique el ataque como terrorista y que examine las relaciones con Arabia Saudí. I wish the President of the United States, rather than trying to speak for the Saudi government, were pressing the Saudi government for answers. The point is, it looks, from what we're seeing in the public reports, that this looks like something that's terrorism or akin to terrorism. Trump se hizo de la vista gorda. King Salman of Saudi Arabia just called to express his sincere condolences. This person in no way, shape or form represents the feelings of the Saudi people who love the American people so much. So that was just given to me by the king. La administración Trump no calificó como atentado terrorista. A lo máximo que ha llegado es a suspender el entrenamiento de los 850 estudiantes saudíes que reciben entrenamiento militar en Estados Unidos. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way. Esto nos hace recordar que cuando se trata de Arabia Saudí no se toca. El 11 de septiembre de 2001, 19 terroristas, la mayoría de Arabia Saudí, atacaron las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono. ¿Qué hizo Estados Unidos? No invadió Arabia Saudí, sino Afganistán e Irak. And military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Me quedo con la frase en inglés de Donald Trump, que they love so much. Bueno. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Vámonos directamente con nuestros invitados. Gracias a usted, eso sí, siempre gracias a usted por estar en las redes sociales. Ahora que además nos volvieron a cerrar otra cuenta, pero afortunadamente esta, la de Detrás de la Razón, ahí sigue intacta, haciéndose un lado de la censura en YouTube y en Google. Muchas gracias siempre a usted. Jesús López Almejo, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California y miembro del sistema de investigadores allá en México. Muchísimas gracias, maestro. ¿Qué tal? Muy contento de estar nuevamente con ustedes. A mí también me da mucho gusto saludarte de nuevo y también me da mucho gusto saludar a Fernando Moragón,
también maestro y analista internacional allá en España. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Jesús, comienzo contigo. A ver, la primera pregunta, así a bote pronto, ¿qué hubiera pasado si el piloto asesino hubiera sido de Afganistán, de Irak, de Líbano? ¿Donald Trump hubiera declarado como un acto terrorista? Probablemente Roberto hubiera pedido que se revisaran las relaciones que se tienen entre el país de origen del que hubiera cometido el asesinato. En segundo lugar, hubiera ordenado suspender todo financiamiento, toda ayuda externa de Estados Unidos hacia el país de origen del asesino. Y en tercer lugar, hubiera anunciado una serie de represalias justamente para disuadir a otros posibles atacantes de abstenerse. Bien, pues ya lo dijiste todo y rapidísimo. A ver, Fernando, ¿por qué Donald Trump, siendo tan patriota, no declaró un acto terrorista el matar a sangre fría a soldados de Estados Unidos con leyendas de odio, con mensajes de odio? Incluso antes de morir le disparó a los pósters que tenían imagen de Donald Trump. ¿Por qué Trump no se atrevió, Fernando? Bueno, muchas gracias como siempre por estar en tu programa, Roberto. ¿Por qué no se atrevió? Por intereses clarísimos. Es decir, aunque ha habido una cierta separación en algunos aspectos que luego podemos tratar entre Arabia Saudí y Estados Unidos, pero Arabia Saudí sigue siendo un aliado muy especial de Estados Unidos, y no olvidemos que Estados Unidos tiene muchos intereses en la región. Es el país, junto con Israel, que se opone a Irán, y además al país al que más vende, al que más armamento vende del mundo, con lo cual hay muchos intereses. Por eso no hizo lo que hubiera hecho con otros soldados de otros países. Bien, Jesús, a ver, ¿es conveniencia o también es cobardía? Es decir, ¿Arabia Saudí podría tener amenazado a Trump o a ciertos gobiernos, o solamente es que a Trump le conviene pues no contradecirlos por los contratos que ya escuchamos, por lo que dice también Fernando? Sí, es definitivamente pragmatismo. Yo no considero que sea cobardía, sino pragmatismo, en el sentido de que los lobbies del armamento estadounidense que cabildean a favor de las grandes corporaciones que venden armas. Estados Unidos es el principal vendedor de armas en el mundo, productor y comercializador. Bueno, pues un cliente muy importante, de acuerdo al CIPRI, este Centro de Investigación de Estocolmo, que lleva el conteo del comercio de armas y del arsenal militar con el que cuenta cada país, sostiene que ya Arabia Saudí es el cuarto país en el mundo, solo por debajo de Estados Unidos, de China y de Arabia, que más armamentos compra, y al que le compra más es a Estados Unidos. Por otro lado, la cuestión petrolera justamente es el principal aliado petrolero en el Medio Oriente, en la península arábiga, en el mundo, y esto tiene que ver también con que, si bien es cierto que Israel en términos políticos e ideológicos es el aliado estratégico de Estados Unidos en la región, pues en términos económicos y comerciales, Arabia Saudita es sin duda el principal aliado, y no quiere estropear justamente esta relación que es muy lucrativa para ambos. Bien, o sea, Fernando, con lo que me dijiste, no le convendría que Arabia Saudí se rebelara y no le convendría a un Estados Unidos ver a Arabia Saudí e Irán juntos, ¿verdad? ¿O cómo es? No, efectivamente, para nada. Y no olvidemos que en los últimos años han surgido diferencias justamente en el tema petrolero, en el famoso fracking o fracturación hidráulica, que es el petróleo y el gas que se extrae a través de fracturar la roca donde están el petróleo y el gas, utilizando mucha agua, productos químicos, etcétera. Eso ha llevado a que Estados Unidos no solo haya alcanzado la independencia energética, sino que además se haya convertido en exportador. Y a partir de ahí es donde empiezan los problemas entre ambos, es decir, porque claro, a Arabia Saudí le ha salido un competidor, y un competidor importante a la hora de vender crudo, de vender gas. Y esas diferencias se notan muchas veces. Aún así, sigue siendo un referente para Estados Unidos en la región, porque no olvidemos, ahora mismo los desastres militares de Estados Unidos en la región han conducido a que prácticamente todo lo que es, podríamos llamar el arco chií, es decir, desde el Líbano hasta Irán, tengan políticas más o menos enfrentadas con Estados Unidos, y solo tiene como aliados Israel y Arabia Saudí. Oye, Fernando. Y Arabia Saudí, no lo olvidemos, con frontera con Irak, es decir, un país con mucho dinero, con mucho armamento.
Fernando, pero vale el pragmatismo que me dice Jesús, el pragmatismo vale como para traicionar los supuestos valores y el orden de la legalidad y el derecho internacional. Hombre, eso, vamos a ver, no nos engañemos, Estados Unidos constantemente está traicionando los valores que dice que cumple o que dice respetar, constantemente. Es decir, y bueno, esto es ya lo de los valores americanos y tal, es pura propaganda, no nos engañemos. Estados Unidos se guía por los intereses puros y duros, como además es algo que ya en cualquier universidad de relaciones internacionales, lo primero que te dicen es que los estados no tienen amigos ni enemigos, es decir, tienen intereses. Bueno, pues esto es aplicable especialmente a los grandes estados, es decir, a las grandes potencias, como es Estados Unidos. No, Estados Unidos perfectamente puede aliarse hoy con un país y mañana declararle la guerra, si es necesario, porque a sus intereses le convienen. Bien, a ver, Jesús, tú que estás ahí en la universidad, ¿eso le dices a tus alumnos, que no hay enemigos ni amigos? Sí, definitivamente, si lo vemos desde la teoría realista de las relaciones internacionales define que todo interés se define en términos de poder. Dicho de otra manera, los estados actúan como actores racionales que tienden a maximizar sus ganancias, sus utilidades al menor costo posible, y cuando hay alguna interferencia entre ellos, tratando cada uno de los estados de maximizar su poder a través de sus capacidades materiales, pues prácticamente detalles o anomalías como las de este soldado Muhammad al-Sharani, que asesina a 3 soldados estadounidenses y deja heridos a 8, serían de estas pequeñas anomalías que los estados, en su interés, en su intención de maximizar sus relaciones, su comercio, etcétera, hacen de lado. Mira, me recordaba mucho, ahora que escuchaba a Fernando, una frase, no me recuerdo si es el presidente Hu Jintao de China, que decía que no importaba de qué color fuera el gato, siempre y cuando cazara ratones. Entonces, en ese orden de ideas, pues no es este pragmatismo que va por encima de los intereses nacionales, no es propio solamente de Estados Unidos, sino, como bien acertaba Fernando, bajo una lógica realista, en donde los estados intentan maximizar sus intereses y sus ganancias, pues es prácticamente natural o normal de casi todos los estados que quieren ser superpotencias. Bien, oye, Jesús, quiero entrar un poco más a fondo. Al dejar mensajes de odio, usar las mismas ideas que el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de Nueva York, al decir que la cuenta regresiva había comenzado, pregunta, ¿hay suficientes elementos como para indignarse y declararlo un acto de terrorismo, aunque sea en solitario? Muchos ataques, por ejemplo, solitarios de Daesh, fueron declarados terroristas. Pues mira, si nos apegamos a las resoluciones de Naciones Unidas que definen el terrorismo como actos de violencia contra civiles en tiempos de paz con fines políticos, pues aquí no se dispara contra civiles, sino se dispara contra soldados, ciertamente en tiempos de paz y ciertamente entre países que no están en guerra, sino que son aliados. Pero más bien esto responde a una ideología salafista, ¿no? Recordemos que la salafilla significa reforma o significa cambio, y es propio de los siglos XVIII y finales del siglo XIX, en donde tenías 2 vertientes, Roberto: la vertiente modernista, que se da en Siria y que se da en Egipto, y que piensa que Europa los ha rebasado en términos de dominación, porque se alejaron de la ciencia y la tecnología. Pero luego tienes esta otra salafilla reformista rural, que quieren regresar a los tiempos del profeta, que se da en Arabia con la escuela Hanbalí, en Sudán con el mahdismo, o en Libia con la sanusilla, que tienen como objetivo regresar la vida a la época del profeta y expulsar por la violencia a todas las potencias ocupantes de la época, por ejemplo, Italia en Libia, Gran Bretaña en Egipto y en Sudán, Francia en Siria, etcétera, y que prácticamente fomentan el que los extranjeros occidentales en sus territorios no tienen cabida y tienen que ser expulsados hasta por la fuerza. Entonces, meramente o en términos legales no podría considerarse como un acto terrorista, pero si le damos continuidad y contexto histórico, ciertamente encontramos elementos salafistas, sobre todo del reformismo rural que ya he mencionado. Bien, a ver, Fernando, y faltó ahí también el wahabismo, ¿no? Bueno, lo mencionaste con el salafismo. Fernando,
yo te quiero preguntar dos cosas. ¿Qué opinas de la respuesta de Arabia Saudí? El rey le habló a Donald Trump y le dijo que no, esto no tiene nada que ver con el pueblo ni las creencias saudíes, que aman profundamente al pueblo de Estados Unidos, ahora hasta amor digo. Y dos, ¿hay probabilidad de que Arabia Saudí tenga una división ultra secreta donde entrenen y luego envíen comandos encubiertos de estudiantes, pilotos o lo que sea para cometer este tipo de salvajismo? Y yo no lo estoy inventando. Un comando de saudíes del mismo gobierno, es más, un descuartizador especializado y pagado y miembro del gobierno saudí, llegó a Turquía para despedazar al periodista del Washington Post. Fernando. Sí, efectivamente, claro. Es decir, a ver, no nos olvidemos que todos los estados, aunque no lo reconozcan abiertamente, porque es obvio, pero tienen unidades encargadas de cometer asesinatos, de cometer todo tipo de atentados y además de hacer que estos parezcan hechos incluso por otros. Es decir, que esto es así. O sea, el caso de Estados Unidos es conocidísimo, pero cualquier estado con un cierto tamaño, una cierta potencia y tal, los tiene, y Arabia Saudí los tiene. Y además no olvidemos que Arabia Saudí ha desplegado siempre una política de proselitismo, del wahabismo en todo el mundo, incluso en Europa, donde hay muchos musulmanes que ya están viviendo en Europa desde hace muchos años y donde va ofreciendo de manera gratuita la colocación de mezquitas wahabíes por todos los países de Europa. Aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos una, sin ir más lejos, que es la más grande. Hay una en Cuba. Es decir, que va financiando esa ideología por el mundo y, claro, evidentemente, cuando le parece conveniente, también elimina a aquellas personas que, como en el caso de Khashoggi, pues le molestan, con lo cual sí que tienen unidades como lo tienen todos los servicios secretos, no nos engañemos. Bien, claro que sí. A ver qué me dice Jesús. Digo, viendo tanto dinero que tiene Arabia Saudí, bueno, pues a ver si me das tu opinión acerca de una división ultrasecreta, justamente como la tuvo para penetrar la seguridad turca y acabar con el periodista. Y te quiero preguntar algo también muy importante, Jesús. Todo esto nos recuerda al atentado del 11 de septiembre y a distancia ya del tiempo, pues se puede ver, yo creo que muy claro. La mayoría de Arabia Saudí fue terrorista, los que mataron a más de 3.000 estadounidenses allá en Nueva York. ¿Qué hizo Estados Unidos? Pues no atacó a Arabia Saudí, sino a Afganistán, que por cierto, hace unos días aquí hicimos un programa especial sobre la investigación, que también hace unos días se dio a luz en Estados Unidos de que todo lo que nos contaron era mentira, que incluso el mismo jefe del Pentágono de George W. Bush no sabía ni quién eran los malos en Afganistán, que no sabía ni qué estaban haciendo allá. Luego entonces yo te pregunto, ¿Arabia Saudí no se toca? ¿Mejor atacar a otro? Jesús. Sí, bueno, respondo rápidamente a esto, pero brevemente quisiera apuntar lo siguiente para no estigmatizar al Islam. Hace rato yo mencionaba la salafilla rural y mencionaba inmediatamente la interpretación hanbalí. Justamente la interpretación hanbalí es la que va de la mano con el wahabismo en Arabia Saudí, que, ojo, no es tan representativo del Islam, aunque ahí se encuentren la Meca y la Medina y sea, digamos, los lugares más sagrados del Islam. No solamente representa al 1 o 2% de la comunidad islámica mundial. Hay otras interpretaciones como la Shafi'i o la Maliki o incluso la Hanbalí, la interpretación Hanafi en Europa y en Turquía, que no están tan ortodoxos y no son tan fundamentalistas y que tienen, bueno, además de los chiitas, tienen otra filosofía. Y entonces cuando hablamos de que Arabia intenta imponer la interpretación hanbalí, es justamente porque no lo han logrado hacer a través de argumentos y no han tenido la legitimidad ante la comunidad de los otros 1.500 millones de musulmanes. Digo, nada más para no estigmatizar que Islam es igual a violencia per se. Bien. Por otro lado, ¿por qué no tocar Arabia? Si bien es cierto que 19 de los terroristas del 11 de septiembre eran árabes, que si bien se le culpó a Osama Bin Laden de haber sido el principal financiador y el cerebro intelectual detrás de esa operación, se fueron justamente hacia Afganistán. Tiene dos vertientes o dos interpretaciones, una política y una geopolítica. La política tiene que ver justamente vinculado a lo comercial, que pues con Arabia tiene muchas inversiones también en empresas estadounidenses. Ya dijimos el tema del petróleo, y también por otro lado que es el principal cliente en cuanto a la compra de armamento. Por ese lado Arabia se blinda. ¿Por qué ir a Afganistán? Porque en Afganistán hace parte de lo que John Hartford Mackinder decía de la tierra corazón, del Heartland, en donde se encuentran los recursos que le dan vitalidad a la tierra, y de que quien domina esta región del mundo
domina la isla euroasiática y entonces podría dominar el mundo. Recordemos que Afganistán pues es el principal productor se me olvidó, pero lo que hacen la heroína, amapola. Además tiene reservas importantes de gas, y en la construcción discursiva de la otredad que históricamente ha manejado Estados Unidos, los talibanes eran ese otro perfecto que justificaba una incursión militar estadounidense para darle un discurso al pueblo de que estaban recuperando el honor y que todo pueblo tiene derecho a la legítima defensa, justamente para dominar geopolíticamente la región, estar cerca de Irán, estar cerca de Irak y sobre todo bien posicionados en un lugar en donde también tienen cerca a Rusia y pueden influir en los precios del gas y en los precios del petróleo. Bien, pues ya nos ilustraste ahí. Entonces, Fernando, ¿es la doble moral del dinero? No solo Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania le venden armas, tecnología a uno de los regímenes más opresores del mundo y más asesinos. Arabia Saudí, otra vez te lo pregunto, Fernando, ¿es doble moral, es poder y dinero? ¿O es que Arabia Saudí tiene tanto poder que tiene secuestrado a medio mundo? Y ahora lo digo también por Rusia y por China, que Rusia le está queriendo vender los S-400 famosos y China le está dando también tecnología nuclear a Arabia Saudí. Dios mío, a ver. Sí, efectivamente, es decir, es que Arabia Saudí es un país, digamos, que tiene muchos atractivos para otros países, por decirlo así. Y en el caso de Estados Unidos, además, y recordando los atentados del 11 de septiembre, no olvidemos que una de las cosas más sorprendentes, de las muchas que hubo en esos atentados, es que cuando se paraliza, se neutraliza completamente el tráfico aéreo, se detiene el tráfico aéreo en todos los Estados Unidos, solo hay unos aviones que, aparte de los cazas militares, que vuelan, y son los aviones que transportan al embajador de Estados Unidos, de Arabia Saudí en Estados Unidos, y a otros saudíes fuera de Estados Unidos. Es decir, se hace una excepción única y exclusivamente con los saudíes. Es decir, es algo que ya da una idea de la implicación que tienen con Estados Unidos, entre otras cosas porque varios saudíes, entre ellos el embajador, tenían negocios personales con la familia Bush. En sectores del petróleo, con empresas que habían tenido antes. Es decir, que hay una, digamos, imbricación ahí, incluso hasta en lo personal. Y luego tenemos también que, claro, es que la producción que tiene Arabia Saudí de petróleo es enorme. Además es un petróleo de fácil extracción, barato. Esto significa que a consumidores compulsivos como China, que necesita todo el petróleo del mundo y aún más, y que apuesta por todo, por gas, por petróleo, por las energías renovables. No olvidemos que China es el país con el mayor número de energía renovable en porcentaje del mundo, es decir, incluso por encima de Alemania. Pero claro, son 1.400 millones, necesitan esa energía y están dispuestos a pactar incluso con el diablo para conseguirla. Y en el caso de Rusia, porque ayuda a, de alguna manera, neutralizar un poco también a Arabia Saudí, es decir, llegar a acuerdos en el tema del gas, por ejemplo, los precios del gas, le conviene porque conviene tener una regulación en la que el gran productor de Oriente Medio, Arabia Saudí y Rusia, más o menos establezcan un precio que les resulte beneficioso a ambos. Sí, a ambos. Entonces, bueno, yo creo que sí, que en esa lógica de los intereses, Arabia Saudí tiene mucho que ofrecer. Claro, me acuerdo de una autoridad del petróleo de aquí de Irán que estaba denunciando que Rusia pues estaba favoreciendo más a Arabia Saudí que a su propio aliado. Bueno, ya nos vamos, Jesús, 30 segundos. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ves el tire y el afloja de Donald Trump, la presión contra la OTAN, la presión por todos lados? Por ejemplo, este caso que genera también inconformidad dentro de Estados Unidos porque en el Congreso se pidió que se declarara un acto terrorista. ¿Cuál es tu proyección de lo que está pasando? ¿Hacia dónde se está moviendo el mundo geopolíticamente? Jesús, ya nos vamos. En el año 2005, el Chatham House, el reporte de Chatham House, que es un think tank, un centro de investigación británico, decía que la equivocación de Bush hijo, le había costado al invadir a Irak y al invadir a Afganistán que Irán se posicionara como la potencia regional fuerte, porque le había quitado un enemigo llamado Afganistán, los talibanes, y le había quitado un enemigo llamado Saddam Hussein de la década de 1980-88 en esta guerra atroz que fue considerada la primera guerra del Golfo. Y en segundo lugar,
Entonces, eso me hace pensar que a pesar de la agresión de este soldado árabe contra los 3 soldados estadounidenses y los 8 heridos que quedaron, hace intocable un poco a Arabia, porque el presidente Trump parecía embajador de Bin Salman, diciendo que Bin Salman se disculpaba y quema profundamente a Estados Unidos, porque Arabia es el otro significativo de Irán. Entonces, atentar o debilitar a Arabia también tiene que ver con mantener a Irán fuerte, siendo Arabia ahora su único contrapeso natural en la región. Con eso saldaría. Gracias, pues muchísimas gracias a los dos. Excelente cátedra. Gracias. Gracias, Jesús, un abrazo grande, me da gusto verte de nuevo y no te nos pierdas. Fernando, gracias a los dos, buenas noches. Hay movimientos muy extraños en el mundo que nos indican que probablemente se esté planeando una reconfiguración, si no es que ya está en proceso, de la organización militar del planeta. Los silencios de Trump, las bravatas de Trump, las paradojas de Trump y las contradicciones de Trump podrían estar llevándonos intencionada o desintencionadamente a un sendero diferente, como la creación de una nueva alianza que incluya no solo el Atlántico, sino también el Pacífico. Y quizá un revés a uno de los ejércitos más grandes de la OTAN, Turquía, quien ha elevado a una máxima presión sin precedentes la amenaza contra Estados Unidos. Mañana aquí, ¿de qué se trata todo esto? En Detrás de la Razón.